Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Revisaron el video? Señor. Listo. ¿Qué opinan de esta? ¿Cómo se relaciona el momento angular? Cuando nosotros tenemos una rotación alrededor de un eje. O sea, esta es la ecuación lineal que nosotros conocemos, ¿no? Yo creo que ya se sabe la otra también. Nada. Sí, la. Mm, ¿Seguros? Bueno, si fuera la A, esta cantidad que es centro de masa, Ah, vale. o sea, aquí lo que hay es una sustitución pequeña, ¿no? Sustituyeron la velocidad lineal por la velocidad angular. Vale, entonces sería la D. Ajá. O sea, después de que nosotros sustituimos esa velocidad y obviamente hacemos el producto cruz entre las dos cantidades, que es lo que, bueno, B, perdón, aquí. Bueno, sí, colocámosle B, no pasa nada. Que es lo que nosotros tenemos allá arriba, en la cantidad de momento angular, obtenemos la ecuación de abajo, que es la que nosotros hemos venido manejando para un sólido, ¿sí? Este es el momento de inercia y esta es la velocidad angular. O sea, esa es la otra manera de ver el momento angular. Aunque aquí solamente lo tenemos en magnitudes, no lo tenemos en un... o bueno, puede ser en z, por ejemplo. No lo tenemos vectorialmente. ¿Ok? Vale. ¿Qué opinan de este? Cuando sobre un sistema o partícula puntual la sumatoria de todos los torques es cero, entonces no hay variación del momento angular. Esto quiere decir que I por omega final es igual a I por omega inicial. ¿Listo? Eso es igualito a lo que acabamos de ver. ¿Cómo se cumple esta ecuación o por qué se cumple? Porque el cambio del momento es igual a cero. Ajá, tenemos un cambio de momento igual a cero. ¿Listo? Aquí podríamos llegar a tener esto si fuera la sumatoria de todos los torques de pronto, la que fuera igual a cero. ¿Sí? Debería llegar a cumplir. Sí. No hay torques externos, más que todo, que pueden De haber hecho, creo que internos. creo que así era como estaba en el video. Que era que la sumatoria de todos los torques era igual a cero. O que la derivada pues, del momento con respecto al tiempo era igual a cero. Ajá, sí, exacto. Entonces, si la derivada del momento con respecto al tiempo es igual a cero, quiere decir que no cambia. ¿Listo? Entonces, tenemos la primera ecuación, esta. Ok, esta no la marqué. Ok, ¿qué opinan de esta? Un grupo de niños se encuentra jugando en una rueda giratoria en el parque y un observador cerca percibe a los niños que están más cerca del eje de giro no hacen mucha fuerza para tenerse y evitar salir disparados de la misma, por lo que están al borde de la rueda. Se les ve en las expresiones de la cara que deben hacer una gran fuerza para poder sostenerse en la misma. Esto se puede explicar por medio de... Hay cuatro conceptos físicos ahí descritos. Y sí, si usted está muy cerca del eje de rotación, usted no necesita sostenerse muy fuerte, pero si está muy alejado, de pronto necesita más. Pues uno podría ser precisamente el momento de inercia que estamos viendo ahorita, ¿no? Que también se relaciona con el radio, o sea, la distancia que estoy yo del centro. Ok, pero entonces, bueno, mm, si este niño, por ejemplo, tiene menor momento de inercia como partícula porque está muy pegado, debería ser más fácil moverlo. Y este niño va a tener una inercia mucho más grande, o sea, debería ser más difícil moverlo.
sea, pero bueno, entonces ¿cómo es que se llama? Sí, el momento de inercia, ¿no? Que es Ajá. la masa por el radio al cuadrado. Pues eso, no es precisamente que me indica a mí la dificultad del movimiento, pues a girar. Entre más lejos estoy yo del centro, pues, al revés, ¿no? No sé, Sí, es es más difícil parecido. cambiar su estado de movimiento. Por eso, y por tanto, pues habría que hacer más fuerza para girarlo. Sería más difícil para la persona más al extremo quedarse ahí. ¿No? Mm, Mal. no, sí está bien razonado. Lo que pasa es que ya está en movimiento, por así decirlo. Y decir que, como tiene momento de inercia es más difícil moverlo, como que le falta algo. Además, porque los dos están moviendo a la misma velocidad angular. Ujú. ¿Sí? Pero miren, eh, ¿cuál de los dos tendría mayor momento angular? El que está afuera, en la esquina. Sí, o sea, es un poco más completo llegar y hablar de una vez del momento angular. ¿Listo? Porque aquí nosotros tenemos una dependencia de la posición, del radio, y el niño que está afuera tiene un radio mayor, por lo tanto va a tener un mayor momento. Aparte, cuando hablamos del momento angular, también tenemos la relación de el momento y la aceleración angular, como está acá. Entonces podemos llegar a hablar de una vez de la inercia. Pero bueno, aquí es un poco no es conveniente analizarlo por aquí porque al fin y al cabo la velocidad angular va a ser la misma. Y como tal del niño no va a cambiar su inercia. ¿Listo? Pero si lo miramos como R cruz P, sí tendría mayor velocidad. Este va a tener mucha mayor velocidad lineal y por tanto va a tener un momento de inercia mucho más grande. Aparte que él tiene no solamente la velocidad lineal más grande, o sea, el momento lineal, sino su radio con respecto al eje de rotación. El momento angular de él es mucho mayor que el otro. ¿Listo? Listo, profe. Yo la verdad no había visto que abajo estaban las respuestas. Pensé que era otro punto. No, ahí está. Ok, miremos un ejercicio. Este, por ejemplo, me dice, un péndulo cónico consiste en una plomada de masa m en un movimiento en una trayectoria circular. ¿Listo? Tal cual como está en la figura. Durante el movimiento, el alambre de soporte de longitud L mantiene un ángulo constante θ con la vertical. Demuestra que la magnitud de la cantidad de movimiento angular de la plomada en torno al centro del círculo es el que está abajo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué opinan? Pues mm, el momento angular es igual a la inercia ¿por qué? Por la velocidad angular. Ajá. Y la velocidad angular se podría transformar en... A ver, pero que no lo he pensado con mucho detalle. Bueno, y también es igual a eso, ¿no? El producto cruz, sí.
Uno cómo relaciona el momento lineal con el ángulo, pues, porque lo que yo veo, si por ejemplo hago un diagrama de cuerpo libre y descompongo la fuerza de tensión, esa siempre apunta hacia el centro, hacia la normal, ¿no? La fuerza de tensión, una pedazo de la fuerza de tensión, sí. Sí, pues el otro pues hacia arriba para sostener el peso, pero ninguno hacia, Ujú. no hacia el otro lado. O sea, de ahí también se puede concluir el hecho de que pues no sale la velocidad es constante, ¿no? La magnitud, de pronto. Sí, La magnitud sí, la podría ser magnitud sí, constante. porque pues cambia el ángulo. Ujú. ¿Qué opinan los demás? El centro lo estamos suponiendo en el centro del círculo, o sea, el origen. El centro en el centro del círculo. ¿Cómo así? O sea, que ahí dice que en torno al centro del círculo, o sea, que si se toma desde ahí. Y el momento angular medio desde ahí pues sería perpendicular. Ajá. Sí, o sea, lo estamos tomando en todo el eje, no, no desde arriba, sino desde el punto más bajo, por así decirlo, del movimiento. Pero el L tendría que ver o no. Para sacar la distancia desde el círculo hasta Ujú. la Hasta O la planta. sea, masa. ¿cómo hacemos nosotros para hallar esa velocidad? Bueno, o sea, la cuestión está así. Veo que la tiene más o menos. Una cosa es el L que está descrito, otra cosa es mi vector R, ¿cierto? Ese me están diciendo que es alrededor de este punto. Listo. Y aparte se está moviendo con una velocidad. eh, a ver, digamos en esa dirección, en ese punto. ¿Sí? O sea, no es que va hacia arriba, sino que va dando la circunferencia. O sea, siempre hay un ángulo de 90 grados entre las dos. O sea, esa parte no me perjudica demasiado. Pero, ¿cuál es ese valor de la velocidad? ¿Cómo la podemos calcular? W por R. ¿Y cuál todo vale W? O sea, tenemos que manejar los ejercicios siempre con los datos que nos dan. Y esos son todos los datos que tenemos. No más. O sea, tenemos la velocidad, mírenlo así, la velocidad es suficiente o es tal para que él llegue y se estire un ángulo teta. Si tiene una velocidad mayor, el ángulo teta sería mayor, si tiene una velocidad menor, sería un ángulo menor. Entonces, ¿de qué manera nosotros llegamos y planteamos una velocidad de un péndulo? Cuando está oscilando de esta manera. ¿Qué opinan? ¿Idea? No me acuerdo, man. O sea, siento que tengo la respuesta en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. ¿Será que comenzamos con ejercicio muy pronto? Bueno, ¿qué tipo de velocidad vamos a tener ahí o cómo podemos llegar a calcular esa magnitud de la velocidad? Porque esa magnitud de la velocidad ahí no es mágica. Esa magnitud me tiene que cumplir alguna tipo de regla, ¿cierto? Para empezar, ¿cómo se está acelerando esa partícula? Hallémosla por aceleración entonces. ¿Qué tipo de aceleración tenemos? ¿Normal? ¿O cómo? Sí, una aceleración normal que va hacia el centro de la curvatura, ¿cierto? Ujú. Ok, entonces ¿a qué sería igual la aceleración cuando va hacia el centro de la curvatura? La velocidad cuadrada sobre el radio. Ok, o sea, la aceleración centrípeta.
¿sí? Aquí tenemos un movimiento que es igual, la sumatoria de fuerzas en el eje radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Vamos a llegar a mirarlo por ese lado. Vamos a llegar a sacar la sumatoria de fuerzas primero en Y, pongámosle. Miremos a ver qué sacamos de ahí. Listo. ¿En Y qué fuerzas actúan sobre ella? La componente de la tensión y el peso. Vale. ¿Qué componente de tensión sería? El coseno. Pues O no sea, sé. aquí podemos llegar a mirar este ángulo y sería igual con cuál. Si trabajamos una línea. O sea, El coseno. sería este teta o sería este de ángulo. Ninguno. Están El ahí primero. como... Ajá. Este de aquí, ¿cierto? Bueno. Ok, entonces podemos llegar y tener, ya que tenemos ahí el ángulo, dibujamos por acá una fuerza de tensión. ¿Listo? Vale. Entonces sí, efectivamente teta para proyectar sobre el eje vertical sería t coseno de teta. ¿Listo? Y ya tenemos la componente de t que va en dirección de y. ¿Qué otra fuerza actúa a la partícula? El peso, ¿no? Ajá. Listo. Acá tenemos el peso. Entonces me quedaría t coseno de teta menos masa por gravedad. ¿Listo? Que es el peso. Igual, tenemos aceleración en el eje Y. No, porque para que permanezca al mismo ángulo tendría que ser igual. Ajá, entonces no vamos a tener ese tipo de aceleración. Pero sí llegamos a tener una aceleración en el eje X, ¿cierto? Bueno, acá me quedaría t coseno de teta igual a la masa por la gravedad. Vamos a ver si lo necesitamos más adelante. Y la sumatoria de fuerzas en X. Listo. En X podemos llegar y ver que la aceleración va a ir hacia el centro, es decir, va a ir en esta dirección. Por acá tenemos la aceleración centrípeta. Vamos a la más al lado. ¿Listo? Entonces, si tenemos esa fuerza total hacia la izquierda, pues hagamos mi sumatoria de fuerzas hacia ese lado. ¿Listo? Vamos a tener entonces T seno de teta positivo, que es la proyección de la tensión en el eje X. Mm, y ya, no hay ninguna otra fuerza, ¿cierto? No hay nada más. Igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Puedo llegar a reemplazar de aquí de la primera, me queda T igual a la masa por la gravedad sobre coseno de teta, ¿no? Entonces lo puedo llegar a reemplazar abajo. ¿Listo? Listo. No creo que sea conveniente escribir eso como tangente viendo la respuesta. Seno a la 4 de teta por coseno, sobre coseno. Dejémoslo ahí. Pero esta masa sí la puedo cancelar. Ok. Listo. Me quedaría entonces abrir esta aceleración centrípeta. A ver qué tenemos. Tenemos por acá por ahora seno de teta sobre coseno de teta por g igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Bien, voy a mandar el radio para el otro lado y me queda que la velocidad al cuadrado es igual a seno de teta sobre coseno de teta por r y por g. Eso. Creo que no necesitamos nada más, a lo mucho sacar la raíz. Ahorita la sacamos de una vez.
De pronto, y cambiar el R a términos de L, ¿no? Yo creo que ahí me va a salir otros senos y otros cosenos. ¿Lo podemos hacer de una vez o lo podemos hacer ahorita? No hace falta todavía. Porque ahorita, cuando yo haga el producto cruz de L de R cruz P, me va a salir otro R. Y tengo que también meterlo en la ecuación. ¿Listo? Ok, A ver, vale. no creo que sea el último del R que llegue a ver. Me refiero, vamos a calcular esto, el momento angular. Y ahí ya tengo un R, una dirección vectorial. De hecho, hagámoslo una vez. ¿Listo? Mi L como magnitud pues va a ser simplemente R cruz P. Aquí me están formando 90 grados, así que no voy a tener ese problema. Me quedaría entonces R y P, que sería masa por velocidad. ¿Listo? Bueno, como tengo la velocidad como el cuadrado, voy a poner aquí la raíz. Profe, no sé. No podemos ver. ¿Qué cosa? Yo sí veo. ¿Qué cosa? Ah, no, no, profe, no. Tenía problema acá con eso. Ok, listo. Creo que ya veo la forma de la ecuación. Esto tengo que meterlo, Sí, es lo que le iba a decir, profe. ¿sí? Yo Lo tengo estaba que antes meter de... dentro de la raíz para que más o menos llegue a la forma que tengo a la izquierda. Así que tanto el radio como la masa tienen que entrar al cuadrado. Lo que quiere decir que aquí me va a quedar este radio a la 3 y la masa me va a quedar al cuadrado Ujú, al final. sí. Y ahora sí ya le veo forma a todo. Yo también. Listo. Quedaría entonces 9 teta, seno teta, radio a la 3 y G. Listo. Ahora sí, miremos qué es el radio. ¿Cómo podremos llegar a escribir ese radio en términos de todo lo que conocemos? L por seno. Ahí sale la 4, profe. ¿Cómo? Que si lo hacemos así, ya sale la 4. Ajá. O sea, si R decimos que es igual a L coseno, ¿por qué coseno? No, seno, seno, seno. No el seno, profe. Ah, listo. Sí, porque estamos, o sea, tenemos aquí L y tenemos el lado opuesto, ¿cierto? Que sería lo que estamos buscando. R. Y me quedaría L. Perdón. No, seno. Escuché coseno la primera vez y me quedé con eso. Listo. L seno de teta. Como lo tenemos a la 3 pues lo vamos a reemplazar de una vez. L3 seno de teta. ¿Listo? Y creo que falta nada, agrupar los términos para que sean similares. Ya terminamos. Profe, ¿hay alguna manera más sencilla de sacar eso mismo? ¿Cómo cuál? No, pues no sé, pregunto, pues porque siempre fue como larguito para sacarlo. O sea, pues no está difícil, pero siempre fue como larguito. Sí. No, yo creo que lo que a ustedes se les olvida de pronto fue como, oiga, no tenemos la velocidad. O sea, solamente tenemos el ángulo. Y ese tipo de ejercicios, de hecho, ya lo hemos hecho cuando vimos la segunda ley de Newton. O sea, ¿qué, Sí, qué velocidad necesito yo para que la masita se estire un ángulo determinado? O sea, ¿qué fuerzas tienen que actuar sobre ella? Porque si no ya, actúa bro. ninguna de las fuerzas y no hay aceleración centrípeta, él simplemente va a formar un ángulo teta cero. Ujú. Entonces, Sino que no. tanta información a través del semestre lo vuelve a uno loco. Y como uno no vuelve así como a tanto retocar estos temas, sino son temas nuevos, entonces pues a uno se le olvidan ciertas cositas. Es que yo estaba seguro de que yo estaba yendo por el lado de la respuesta, pero no tenía razón, o sea, no me acordaba yo, por ejemplo, lo de la aceleración centrípeta hasta que usted lo mencionó. Ah, ok. Pues yo lo vi de una vez, pensé por ese lado. Mm,
A otra manera. No, es que realmente ni por energías. No, la única es mirarla por energía cinética. Perdón, por segunda ley de Newton. ¿Listo? Listo, profe. Ok, miremos otro. Sencillito. ¿Qué opina? Eso de conservación del momento, profe. Ok, sí. ¿Pronto? O sea, lo que dice es que básicamente tengo estiradas las mancuernas y de un momento a otro las recojo. Ujú. Conservación del momento, profe. Bueno, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Conservación de momento. A ver, sería delta de L igual a cero. ¿Sí? Mm, O sea que mi momento Ok. inicial es igual a mi momento final. O sea que mi IWI es inercia igual a IWF. inicial por la por la velocidad angular son igual iniciales y finales. Uno el momento de inercia final lo puede poner también en términos del inicial, ¿no? ¿Cómo? O sea, en plan, como es la masa por ¿cómo se llama? Por la distancia al cuadrado, pues la distancia en que están la nueva distancia de las mancuernas, más bien, sería la resta entre D y, ¿dónde está el otro? No me acuerdo cómo se llamaba el otro. Ajá, D y L. pero no tenemos todavía la inercia inicial, ¿no? O bueno, Creo sí, o que sí, sea, ¿no? Ahí le puede tenemos ser. acá diferentes inercias. Esta es la inercia del estudiante más el banco, que no está cambiando. Pero sí Ah, está vale, o sea, ahí no cambiando, incluye las mancuernas nunca. creo que no, porque arriba me está diciendo cada una tiene una masa de m kilogramos y me está diciendo Mm, horizontalmente están a L y luego que se vale, vale. recoge están a una posición D, que se supone menor. Vale. Pero entonces uno sí puede también igualmente colocar todo entonces en términos de I más la suma Ah, ok. del momento de inercia de las mancuernas, Vamos a ¿no? ver. Entonces la inercia, por ejemplo, la inicial, sería, listo, la inercia del estudiante más más la masa, ¿cierto? Más tendríamos la masa de la mancuerna a una distancia de L cuadrado. Y no solamente una, sino dos. Ujú, dos. ¿Sí? ¿A eso se refería? Sí, sí, señor. Bueno. Y la final pues también, pero con D. Y la final también, pero con D. Listo. Y cuando nosotros las igualamos, pues podemos restar esa inercia I, ¿cierto? Eso no va a cambiar, parece. O sea, me quedaría así. Ahí sí solo sería reemplazar W final, ¿no? Porque el resto de datos creo que sí los conocemos, ¿no? No veo dato de la velocidad inicial. Eh, No, debe ser conocido. sí, dice, del eje de rotación el estudiante da vueltas con una rapidez angular de W1. Ah, sí, es conocido. Listo. Pero ahí yo puedo cancelar algo o no. ¿Qué opinan? No. Ni siquiera está ahí.
esto no es un producto, no creo que se pueda. Ajá. Pero sí puedo hallar la velocidad angular final. ¿Listo? Entonces, de una Ujú. vez. Ah, bueno, eso estaba sencillo. Energía cinética antes y después de dar las mancuernas hacia adentro. Bueno, eso todavía no lo hemos visto bien. Ahí no podríamos cambiar W por a términos de B para eso. ¿Cómo más en términos de B? O sea, en términos de la velocidad me refiero. O sea, en plan de cambiar W por R por B. No, nosotros ya vimos por ahí en un video la cinética rotacional, un medio de I, y ya tenemos la inercia inicial por Por la B velocidad angular. angular al Ujú. cuadrado. O sea, sería aquí cuestión de dejar la inicial como esto con L, ¿sí? Sería la inicial. Y la final sería con esta velocidad al cuadrado y la inercia, la de D. Ah, dejémoslo hasta ahí. Porque igual esa Vale, sí, ya. parte, sí, no creo que valga la pena. Sí, igual ya creo que ya entendí. A ver. Uy. A ver, piensa en ese ejercicio. Ese se ve chévere. Es que este de pronto, o sea, si tuvimos un inconveniente con el anterior, de pronto con este también. Mm, Pues ahí yo creo que se puede aplicar ¿cómo se llama? La de movimiento, ya que la aceleración es cero, la velocidad es constante Ujú. Ojo, y la le están pidiendo distancia, alrededor de este punto. sí, o sea, hay que llegar de Q a P, ¿no? No, la masa se mueve desde Q, o sea, desde esta es la posición inicial de la masa, pero ella se va a mover en movimiento circular, ¿sí? Pero le están pidiendo Sí, el por eso. momento angular en P, a no se lo están pidiendo en el origen. Vale, vale. Básicamente lo que tengo que hallar es a qué velocidad pasa por ese punto, ¿no? Ujú. No, se lo están pidiendo con respecto al tiempo, tiene que haber una ecuación que dependa del Profe, tiempo. porque pues es una ecuación del círculo. Señor, Raíz cuadrada de R cuadrado menos tiempo cuadrado. raíz cuadrada de R cuadrado. Una ecuación de un círculo y ahí ya tendría la posición y la multiplicaría por la velocidad y por la masa. Una ecuación para R de la posición. Sí, señor. Sí, sí, saquémosla. O sea, al fin y al cabo, nosotros lo que necesitamos hacer acá es calcular esto. ¿Listo? Lo que quiere decir que necesitamos una ecuación para la posición y una ecuación para la velocidad. Si la hacemos con respecto al tiempo, mejor. Porque cuando yo derive la de la posición con respecto al tiempo, voy a obtener la de la aceleración. No va a tener problema por ese lado. Entonces ahora, ¿cuál sería la ecuación de la posición que depende del tiempo? Yo puse que raíz cuadrada de radio cuadrado menos el Espera, tiempo espera, espera, cuadrado. espera. Raíz cuadrada del radio cuadrado menos qué? Tiempo cuadrado. Menos el tiempo cuadrado, sí, señor. Pero eso no tiene componentes en I y J. O sea que sería como la coordenada nomás. Ajá. Y no sé dónde la sacó. Me dejó Es un perdido. círculo, profe. ¿Cómo? Un círculo. ¿Un círculo tiene esta ecuación? R cuadrado menos T cuadrado. R.
Y dependiendo de teta, o sea, R coseno de teta en el tiempo más en I Esa sí es y una R ecuación del seno de teta círculo. R. O sea, de pronto se está pensando era en algo, bueno, sí, de hecho es exactamente eso, ¿no? Eh, espere, estaba pensando era en esta. ¿Esta? O sea, la primera. De ese mundo lo saqué exacto. Bueno, pero necesitamos X y Y, porque aquí el tiempo no es un eje. En fin, pero cuando hacemos esa descomposición del círculo en coordenadas cartesianas de X y de Y, exacto, yo necesito componentes acá, seno y coseno. Pregunta, cuando yo tengo esta posición inicial, ¿cuál sería mi componente inicial, en el seno o el coseno del ángulo? ¿Y desde dónde lo debo empezar a medir? Bueno, supongamos que lo empezamos a medir sencillo, desde El acá. coseno, el primero. Entonces, coseno de cero, 1. Ujú. Ok. Entonces, Pero, coseno de teta. Ahorita miramos qué es teta. ¿Listo? vale, En i. Ok. Quiere decir que cuando teta sea cero, esto me va a dar cero. Más no. seno de teta en j. ¿Esa es la idea? Pero por R, Ajá, porque porque falta falta el la radio. distancia del... Ujú. Muy bien. R y R por acá. ¿Falta algo más? ¿De la posición? Ujú. Creo que no. Bueno, Pues igual ahí el ángulo depende del tiempo, esa posición a pero... mí me da aquí. eh, eh, ¿Cómo así que me da aquí, profe? ¿De qué está Claro, hablando? porque nosotros estamos haciendo el momento desde un origen de coordenadas diferente. Lo estamos haciendo desde acá. Este es mi ¿Y origen por de qué? coordenadas, porque eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Y Determine por la qué entonces cantidad en de el momento dibujo? angular de la partícula en torno al punto P. Lo que quiere decir que yo tengo que hacer el radio así. Este es mi radio. R. Pero, profe. Igual eso no cambia la ecuación también. Si yo me muevo ahí porque ya no estoy La que girando estamos alrededor escribiendo, de ese sí, eje. falta algo. Falta algo adicional. Menos R. O sea, Eh, cambiarle los R's que tienen y menos R. Para desplazarme. entonces me daría aquí la posición inicial. Porque R Joder. coseno, R Entonces es más coseno, R. R coseno me daría, me da acá, ¿de acuerdo? Si le quito R, lo mando para acá. Y supongamos que es en X. Yo supongo que están en X porque veo que es el problema. Si yo le sumo más R, automáticamente la estoy poniendo a la derecha. Es decir, R en I. ¿Listo? Esta es la ecuación de un círculo, no hay ninguna duda. Y con este más R estoy ahora sí sumándole la posición indicada. O sea, si yo describo desde acá un círculo, pues lo que voy a hacer es describir esta circunferencia. ¿Listo? Ahora, si a todo yo le sumo la posición de más R, por ejemplo, cuando esté en esta posición, pues ahora va a estar aquí, que eso me corresponde. Y cuando estaba en esta posición, pues ahora va a estar acá. O sea, trasladé el círculo un R a la derecha. Eso es todo lo que hice. Profe, y de pronto con lo de los ejes, esto, ¿cómo se llama? El teorema de ejes paralelos o algo así. O sea, hacer todo el ejercicio con el centro, pues, no, en el centro. Y después moverlo a P. Entonces me la están pidiendo en el tiempo. Ah, calcular la inercia de ella y luego la ecuación de la Ujú. velocidad angular que depende del tiempo. Sí, para después simplemente moverme con esto, o sea, mover el punto de inercia y ya. Pues tenemos que ¿No? calcular el vector O sea, tenemos que hacer lo mismo, porque tenemos que calcular el vector de posición para poder derivar y calcular la velocidad y poder transformarla utilizando la posición y la velocidad en velocidad angular. Porque hay que hacer un producto cruz. Vale, vale.
Entonces ese R, el que acompaña seno y coseno, hay que cambiarlo también, ¿o no? Este, no, está correcto. No. Ah, no, vale, O verdad, sea, porque se me voy reemplacemos con más acá, R. sí, Sí, si sí, sí. reemplazamos acá Ya, por ya, ya, ya. cero, esto me da R más R, me da 2R. Y esto me da cero. O sea, posición 2R, 0. Sí, esta es. Vale, lo veo, lo veo. ¿Sí? Y Sí, así ya. para cualquier posición. O sea, cuando el ángulo sea 180, por ejemplo, esto me va a dar menos R. ¿Sí? Más R me da cero, o sea, me da el origen. O sea, me está cumpliendo para todas. Vale. Bueno, ahora sí, ¿cómo podemos escribir ese teta? Esos ejercicios están buenos porque le está recordando todo lo de cuando veamos. Estoy seguro que esto nosotros lo manejábamos más cuando estábamos viendo el primer corte. Claro. Es que casi no lo volvimos a tocar durante los otros 3 cortes. Pero yo les Entonces, había dicho que todo se repetía. Bueno, ¿cómo ah, hacemos para describir ahora la posición angular? O sea, ¿cómo hacemos para poner ese teta en función del tiempo? ¿Qué opinan? Sería con la longitud de arco. Puede ser. Pero recuerden que eso es como a rapidez una constante. una ecuación de cinemática. Ajá, la ecuación de cinemática de la posición angular. Tal cual. O sea, cuando es a rapidez constante, ¿qué tipo de teta debería tener? Sería velocidad tangencial multiplicada por el tiempo. Velocidad tangente por el tiempo. ¿Esto? Omega por T. No estamos en constante, se supone. ¿Qué opinan? ¿Sí? Pero está como raro, nunca he visto eso, profesor. ¿Qué cosa? Eso de W por T, lo que acaba de decir. ¿No? Y ahora, Ah, sí, ya, listo. Vale. Sí, claro. yo creo que sí, ya lo hemos visto antes. Sí, Yo pero o creo sea, que, nunca un WT, o sea, es muy raro eso. como que muy raro. Aceleración lo acompaña el término cuadrático del Ah, tiempo, la Pero velocidad del término verlo lineal. solo es raro. Verlo así solito de una vez es raro. Eh, definitivamente se me olvidó todo. Porque, ¿cuánto recorre una partícula en una circunferencia? pues ese No, radio por el T. ¿cuánto ángulo recorre cuando hace una circunferencia completa? 360. Ajá, o sea, 2pi, ¿cierto? Aquí Sí, 2pi. tendría 2pi igual a la velocidad angular. Bien, ¿y cuánto es el tiempo que se demora él en recorrer una vuelta? O sea, el tiempo que se demora en recorrer una El vuelta, periodo. un periodo. Y aquí sale el periodo. O sea, porque me dicen que es muy raro. ¿Ya? ¿Se acuerdan un poco más? Vale. Lo veo, sí. Bueno, estas son cosas aparte. Listo. Ay, Dios. Bueno, tenemos teta igual a omega t. Tenemos esta magnitud de la rapidez constante como v. Entonces tenemos que reemplazarla, ¿no? O sea, me refiero a reemplazarla a la velocidad es omega por r. Por lo tanto, omega es igual a la magnitud de v por r. La velocidad es lo único dato que yo conozco. Entonces no puedo dejarlo en términos de omega. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar. Me quedaría así. Teta igual a v por t sobre r. ¿Listo? Y Sí. ese sí es el ángulo teta que yo puedo llegar a manejar porque ese ángulo teta sí me depende del tiempo. O sea, si dejo solamente teta, no tengo dependencia temporal. De hecho, cuando yo derive esto con respecto al tiempo, me va a dar nada. No sé cómo cambia teta con respecto al tiempo. Ahora sí. O sea, solo puedo llegar a hacer eso una vez yo escojo mi forma del movimiento. Como me dice que esa rapidez constante, pues escojo de la ecuación que yo podría llegar a tener el término cuando me da que es igual a omega por t. ¿Listo? Entonces aquí tendría r igual. Puedo sacar factor común, de hecho.
escribir grande y después me quedo justo. Ok, creo que ahí está. Me faltó paréntesis. Me faltó este paréntesis. ¿Listo? Yo puedo, como tengo dependencia del tiempo, sacar de una vez la velocidad. O sea, simplemente cuando yo derivo la posición con respecto al tiempo, es así lo va a hacer abajo. Puedo llegar a calcular la velocidad. ¿Ok? Entonces, de esta derivada, ¿qué me va a quedar? Primero la derivada de coseno, que sería ¿qué? Bueno, seno. Listo, entonces aquí tendría menos seno de velocidad por el tiempo sobre r. ¿Listo? Por B sobre En R. dirección i. Y la derivada interna, que sería b sobre r, que va a salir afuera. B sobre r. El Y 1, queda multiplicado por R, ¿no? O sea, el de afuera. absolutamente nada. Ah, se me olvidó escribirlo. Entonces se cancelarían los Se me R's. olvidó escribirlo por completo. Acá, pongámosle. Y si se cancela. Listo. Más la derivada de seno, coseno, positivo. Seno. Entonces tenemos acá lo mismo. B por R, que es la derivada interna, por el R que ya nosotros teníamos, o sea, este R fue el que se me olvidó. ¿Listo? Por coseno de teta, o sea, la velocidad por el tiempo sobre R en dirección de J. Ok. Qué sorpresivo. El vector de velocidad tiene como término común la magnitud de la velocidad. Por dos componentes, una con seno y una con coseno, que son unitarias. O sea, un vector magnitud más por dos vectores unitarios. Que de hecho la magnitud de los dos da 1. O sea, si yo saco la magnitud de seno más coseno, cuando lo elevo al cuadrado, no, seno cuadrado más coseno cuadrado, siempre me da 1. Entonces obtengo b. Siempre que yo quiera sacar la magnitud de este vector, me va a dar b de 1. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahorita lo Sí. miramos. Veo una pregunta: ¿por qué cuando sacó factor común en radio, el vector unitario en el RI pasó a ser 1 solamente? ¿Este? Sí, no debería ser I solamente. Esto. O sea, R, o sea, tengo R más R coseno multiplicado por I. Bueno, en componente I. Saco R de las dos y me queda 1 más coseno. pero o sea, pasó a ser 1 el vector ese. ¿Cuál vector? ¿Este? Sí, ¿por qué? No, no 1. Es 1 multiplicado con I. Ah, miércoles. Espérense. Fue cuando usted derivó Acá. y aplicó, No es 1, es I, señor. profe, Eso, cuando usted derivó y aplicó regla de la cadena, ¿por qué termina, digamos, por ejemplo, usted derivó coseno, ¿por qué da menos b por r No, sobre r? da menos seno. Derivada de coseno es menos seno. Sí, y ¿Sí? luego derivado adentro, Y ¿no? luego derivo lo de adentro, y como es con respecto al tiempo, lo que me acompaña t es b por r. Entonces eso sale, como es una constante, sale o sea, es constante, sale b por r, O es lo que me quedó sea, acá. Pero el menos sale de derivar coseno. ok, entonces ese bt sobre r, el t se convierte en 1 y queda b sobre r, ¿sí? Es lo que me está diciendo, Ah, ok, ¿cierto? claro, cuando yo hago derivada interna, o sea, digamos, yo hago la derivada de coseno, bueno, esta parte. Esto, ¿sí? Primero, por supuesto, yo hago la derivada de coseno, que me queda seno de lo que está adentro, bt sobre r. Luego, voy a ponerle aquí paréntesis. Luego, si no me regaña el profesor de cálculo. Luego me sale la derivada interna, es decir, b por r.
por R. Y luego la derivada de T contra T, de T con T. Y esto da 1, siempre. Desde ahí queda el resultado. O sea, uno siempre va haciendo de afuera hacia adentro. Ok. No sé cómo nos enseñaron. No, sí, sino que no entendía por qué, o sea, digamos que no entendía bien el proceso, pero ya ahora sí sé bien qué fue lo que hizo, profe. Sí. Gracias. No, pues intenté dejarlo como a la izquierda de una vez. Esta parte. Sí, sí. Igual, yo creo que ahí la confusión de pronto era porque no sabía cuál era el término independiente. Como uno cae siempre derivadas con respecto a X o algo así. Ah, ok, pero bueno, es posición, ¿no? Derivada de la posición con respecto al Ujú. tiempo, o sea, la velocidad. Eso es. Bueno, y la otra parte nos toca verla mañana. Mañana no, el lunes. O termínenlo. O sea, ya tenemos acá la velocidad. La velocidad, Y que la es esto, posición. y la posición que está arriba. Falta es que hagan esto. Igual, como siempre está a 90 Acuérdese. grados, ¿no? No, aquí no está a 90 grados. Ah, aquí Uy, sí está a como que 90 grados, sí. perdón. Sí, Sí, aquí porque la está a derivada 90 siempre grados. Pero no, usted no está necesita hacer eso tangente. porque usted ya tiene aquí las componentes I y J. Ah, bueno, Entonces va a también. ser producto cruz. De 4 términos, 2 con IJ y 2 con IJ. Y hace producto cruz. Esto es masa por velocidad igual. O sea, lo único que falta es colocarle la masa. Listo. ¿Listo? Igual te le aseguro que I con I, o sea, tenemos IJ, IJ, ¿no? I con I le va a dar 1. Y Uno. J con J también. Entonces el I con J le va a dar K y el Ah, J con I le puede dar menos K. menos K, pero recuerde que J con I sería con este I que es negativo. Entonces de menos K pasa a K. Ah, Entonces va a dar todo con K positivo. Más o menos. Debería dar. ¿Listo? ¿Lo terminan? vale. Bueno, los dejo. Listo, profe. Hasta Gracias, luego. por venir. Gracias. La profe.